Muy buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio de fisiopatología cardiovascular. Hoy evaluaremos lo concerniente al shock. ¿Y qué implica el shock? Simplemente es un síndrome que va a caracterizar en nuestro cuerpo la falta de disponibilidad de oxígeno y de nutrientes, es decir, de sustratos susceptibles de oxidación en el ciclo de Krebs-Henseleit, como lo conocen ustedes desde sus estudios de bioquímica, y por supuesto en relación a las necesidades que tienen los tejidos para que se le aporte oxígeno y estos nutrientes. Entonces, cuando existe un desbalance severo entre la oferta y la demanda, por supuesto se va a producir un shock. Este shock ha tenido múltiples clasificaciones y tenemos dentro de todas ellas una en la que tenemos afectación en el continente o el contenido, ¿sí? Recuérdense que continente o contenido, estamos hablando en este caso de bien sea corazón o vasos, vasos fundamentalmente, o del fluido sanguíneo, vasos o fluido. Y abajo, en la afectación de la bomba, estamos hablando exclusivamente de corazón. Entonces arriba, vasos o sangre y abajo, corazón. Entonces, para efectos de la afectación del continente o contenido, tenemos el shock hipovolémico y el shock distributivo. Y desde el punto de vista de bomba cardíaca, el shock cardiogénico o el shock obstructivo. En cualquiera de esos casos, igual va a haber ese desbalance que habíamos comentado previamente. Si nosotros disgregamos cada una de esas formas de shock y si lo llevamos por etiología, vemos aquí que en el shock hipovolémico es por pérdida de sangre o de fluidos. Para el shock cardiogénico, bueno, por supuesto, daño de la bomba cardíaca, en lo que implica infarto o algunas condiciones adicionales. Para el shock obstructivo, que tenemos? Que hayan tumores, que haya embolismo pulmonar, que haya hemopericardio, taponamiento cardíaco. Y para el shock distributivo, la causa más frecuente, por supuesto, es bien sea la sepsis, es decir, la infección severa, o la anafilaxia, que es una reacción inflamatoria bastante importante desde el punto de vista inmunológico. Cuando evaluamos los parámetros hemodinámicos en el shock, fíjense que existen allí varios parámetros que ustedes pueden evaluar. Aquí tenemos el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la presión en cuña pulmonar, la presión venosa central, la disponibilidad de oxígeno, por supuesto, el transporte de oxígeno, el consumo de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno. Y bueno, allá hay múltiples parámetros que van en más o en menos y que son bastante comunes en algunas formas de shock. Hay algunas características que van a diferenciar unos de otros. Fíjense que en el shock distributivo el gasto cardíaco sube. A diferencia de todas las demás formas de shock, el gasto cardíaco en este está aumentado. En todos los demás está disminuido. De igual forma, la resistencia vascular sistémica, fíjense que está disminuido a diferencia del resto de las formas de shock que va a estar aumentado. Y también la presión venosa central en el shock hipovolémico es la única manera o es la única forma en la que vamos a evaluar una presión venosa central disminuida. Nótese que en las demás formas de shock ellas van a estar aumentadas. Existen dos formas de mecanismos con las que el cuerpo se defiende si se produce un estado de shock. En la primera, fíjense que la condición aguda en la que se desarrolla esto genera un estrés y el estrés, por supuesto, pone el sistema neuroendocrino a funcionar. Si vamos de izquierda a derecha, fíjense que aquí a la izquierda, por vía suprarrenal, recuérdense que en ellas se producen tanto
adrenocorticoides y por supuesto en la médula que se producen adrenalina y noradrenalina, es decir, catecolaminas. Y ellas por supuesto van a producir vasoconstricción y taquicardia para tratar de compensar. Por vía de la neurohipófisis, si hay disminución en el volumen, se produce adiuretina vasopresina y por supuesto se retiene agua. Y ya dicho en la primera clase, en la de hipertensión, si se activa el sistema adrenérgico, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual también se retiene sodio y agua. También desde la corteza suprarrenal, bueno, se produce cortisol. Fíjense que también hay aumento del glucagón y disminución de la insulina, lo cual genera hiperglucemia y aumenta la osmolaridad. Y por supuesto con esto se trata de reponer volemia. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo es el mecanismo inmunológico. Es decir, que en algunos casos de shock, como sería el caso del shock séptico o el shock anafiláctico, fíjense que se pone en juego el sistema inmunológico, es decir, los linfocitos T y B, los cuales van a poner en activación algunas células y algunos factores primarios y secundarios como citoquinas, prostaglandinas, que por supuesto van a generar una vasodilatación bastante importante, aumento de la permeabilidad de los vasos y en cavidades, por ejemplo, como en las vías aéreas, aumento de la secreción de moco y por lo tanto van a producir algo que se denomina una respuesta inflamatoria sistémica. Eso actualmente se conoce como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque fíjense que es multifactorial, es un síndrome. Esas son las dos vías o los dos mecanismos de defensa que tiene el cuerpo ante un shock. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de etapas? Uno lo ve así, como si fuera paso a paso, pero en realidad esto es algo que se desarrolla de manera continua. Entonces la primera etapa, fíjense que dice allí, hay una descarga adrenal, es decir, es lo primero ante el estrés, lo que vimos en el primer cuadro de defensa, que se libera desde la médula suprarrenal las catecolaminas. Entonces la descarga adrenal simplemente va a producir una vasoconstricción arteriolar y un cierre de esfínteres precapilares. Ustedes se recuerdan de sus estudios de histología que después de las metaarteriolas, por supuesto, hasta allí había capa muscular, y ahí es donde tenemos lo que denominamos los esfínteres precapilares, puesto que ya en los capilares no hay capa muscular. Y por lo tanto esos esfínteres se cierran dependiendo del tejido y del órgano, y por lo tanto pueden redistribuir preferencialmente el flujo hacia órganos que sean vitales, entendiendo que en shock los órganos vitales son el cerebro, el corazón y el pulmón. Entonces, por ejemplo, en piel o en otros tejidos, esos esfínteres precapilares se cierran para que el poco oxígeno y nutrientes que haya no se aporte, por ejemplo, a la piel, y por lo tanto pueda ser usado en otros sitios de mayor relevancia. Entonces, allí, por supuesto, hay este cierre y hay vías preferenciales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eso implica disminución del flujo capilar para algunos sitios, por supuesto, y eso va a aumentar el requerimiento celular de oxígeno en esos tejidos. En la siguiente etapa, que es la de hipoxia isquémica, bueno, por supuesto, si está instaurado el shock y no han habido medidas para revertirlo, fíjense que ya no solo nos quedamos con la primera etapa de lo que vimos en los mecanismos de respuesta, sino que comienza a producirse el segundo mecanismo que vimos desde el punto de vista inmunológico, porque ya no es solo que por vía adrenérgica ocurra esto, sino que fíjense que también por vía de los mediadores inmunológicos, es decir, prostaglandina, trombosanos y algunos leucotrienos, va a haber aumento de la permeabilidad capilar
y por supuesto pueden haber mediadores vasodilatadores para algunos órganos en donde se necesite el flujo. Hay aumento en la permeabilidad y por supuesto empieza a haber el paso de volumen por supuesto desde el interior de los vasos hacia el intersticio o hacia los tejidos. En la medida que se instaura más este shock, por supuesto hay más hipoxia. Recuérdense que las células tienen que pasar de un mecanismo aeróbico a uno anaeróbico y por lo tanto un mol de glucosa ya no produce 36 ATP, sino que ahora va a producir 2 ATP y la producción de ácido láctico. Recuérdense que si se produce poco ATP, al caer ese ATP no puede mantenerse la bomba de sodio-potasio ATPasa y por lo tanto ya no hay ese intercambio electrolítico dependiente de ATP y existen alteraciones electrolíticas que van a conducir más adelante al ingreso del sodio sin egreso y por supuesto con él se arrastra agua y hay apoptosis por edema intracelular. La tercera etapa de hipoxia estagnante, entonces simplemente allí comienzan a ver los cambios apoptóticos, ¿sí? Porque fíjense que hay ya lesión endotelial capilar y al haber esa lesión se perdieron todos los mecanismos de regulación y fíjense que los esfínteres ahora se abren, que estaban cerrados al inicio, puesto que ya la lesión a ese nivel es importante y nótese que a nivel muscular se disminuye y se pierde el potencial Z de la membrana y obviamente eso genera que también los vasos ya dañados, ya lesionados, aumente su permeabilidad, dejen escapar no solo líquido, plasma, sino elementos formes y por supuesto adentro al lesionarse los vasos puede haber fenómenos de trombosis intravascular y eso puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Los tejidos van a estar por supuesto en una acidosis celular grave y muchos de ellos producto de lo que vimos en la lámina previa, es decir, de la alteración de la bomba sodio-potasio, van a empezar a tener edema celular. Y la última etapa, prácticamente irreversible, es la citólisis con vasodilatación. Entonces, por supuesto, ya se perdió cualquier mecanismo de regulación y entonces ahora fíjense que hay una vasodilatación generalizada, es decir, ningún esfínter precapilar va a hacer ninguna redistribución y eso aquí por supuesto se contribuye más al shock porque ahora sí pasa el flujo a cualquier tejido y lo poquito que se podía llevar a cerebro, corazón y pulmón ahora se pierde porque se va para cualquier tejido. El paciente está con grandes lesiones intravasculares que generan a fenómenos importantes de trombosis y celularmente las células por supuesto ya están con cambios apoptóticos importantes. Fíjense que se empiezan a liberar enzimas que por supuesto en la mayoría de los casos generan una autodigestión y por supuesto se destruye la célula a sí misma y empiezan a haber focos de necrosis celular. Obviamente esto lo vemos así por etapas, pero en el shock esto va continuo. Unos tejidos irán en una etapa y otros tejidos irán en otra etapa dependiendo de cuán crítico ha sido la reducción de flujo para ellos. Si nosotros lo vemos ahora desde el punto de vista clínico, las fases del shock tenemos una primera etapa o una etapa inicial, es decir, concordante con lo que vimos en las etapas bioquímicas. Fíjense que en la primera etapa o etapa inicial, al disminuir el flujo de sangre, por supuesto, hace que exista un desbalance entre oferta y demanda, es decir, que empieza a desarrollarse la hipoxia. Es lo importante de la etapa inicial. En la siguiente etapa, que es la etapa compensatoria, bueno, el cuerpo echa mano, bien sea por vía catecolamínica, bien sea por vía de la corteza suprarrenal, bien sea por vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la neurohipófisis, para tratar de mantener un volumen importante y con ello mantener el gasto cardíaco.
Todo ello ante la instauración del shock. En la siguiente etapa, que es la etapa descompensatoria, entonces si a pesar de los cambios anteriores y de todas las medidas que el cuerpo puso en marcha en la etapa previa, no se hizo nada, bueno, simplemente comienzan a haber hipoperfusiones tisulares importantes y por lo tanto empieza a haber disfunción tisular y disfunción orgánica. Y en la cuarta etapa, bueno, simplemente los órganos fracasan, fallan de manera importante y casi siempre de manera irreversible, y por supuesto ello conlleva a la muerte de manera temprana. Repasemos entonces ahora algunas formas de shock. En el shock hipovolémico, recuérdense que cuando decimos hipo, que es poquito, y volemia, de líquido, muchas veces uno viene a la cabeza de uno pensar en que se perdió sangre, pero no solo se pierde sangre. Recuérdense que cuando el paciente tiene vómitos y diarreas, como ocurre en pediatría, allí también puede haber un shock hipovolémico. Y en cirugía, cuando tengan sus estudios de cirugía, ustedes verán que en los pacientes que tienen grandes quemaduras, allí se pierden importantes cantidades de agua por superficie corporal y también puede haber un shock hipovolémico. Entonces todo eso hay que considerarlo dentro del punto de vista etiológico. Entonces, por cualquiera de las causas que generen disminución del volumen sanguíneo, por supuesto, eso implica disminución de la precarga, es decir, disminución del retorno venoso. Entonces, por supuesto, el volumen que va a ir al corazón va a estar disminuido y el volumen latido, por supuesto, también se disminuye. Eso implica disminución de la presión arterial y puesta en marcha de los mecanismos contrarregulatorios, como lo es la vasoconstricción periférica y sistémica. Eso genera hipoxia tisular en algunos de los tejidos, y si a pesar de ello, de todos estos mecanismos, y uno no logra como médico reponer esa volemia, bueno, por supuesto se va a producir la insuficiencia circulatoria y los mecanismos que vimos previamente para la instauración del shock. En el shock séptico, recuérdense que allí ingresan microorganismos patógenos a nuestro cuerpo, sobre todo las bacterias gram negativas. Muchas de ellas tienen elementos que son altamente inmunógenos, por ejemplo el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, y la proteína A también generan cambios importantes desde el punto de vista inmunológico, puesto que los macrófagos se ponen en práctica y en marcha para tratar de destruir y sacar de la circulación a estos gérmenes indeseables. Desafortunadamente, cuando esto se produce, cuando ellos se activan, recuérdense que ellos no lo hacen solos, ellos siempre están acompañados y regulados por los linfocitos tanto T como B, y de ellos el linfocito T es el que organiza la cosa, porque recuérdense que es quien le da la orden a ellos para que haya la fagocitosis, pero también le da la orden a los linfocitos B para que se produzcan inmunoglobulinas importantes y para que de múltiples células se produzcan factores inflamatorios. Fíjense que se puede activar el sistema de coagulación y el sistema de complemento. Eso, por supuesto, nos lleva a que el paciente pueda tener fenómenos de trombosis intravascular. Y también, desde el punto de vista de liberación de gránulos, en muchos de los neutrófilos, si se liberan los gránulos intracelulares, bueno, por supuesto, se pueden producir prostaciclinas y leucotrienos que van a promover una vasodilatación importante con una caída importante de la presión arterial. Como vimos en la clase de enfermedad coronaria, se va a poner en marcha la óxido nítrico sintetasa, y recuérdense que a partir de allí y en condiciones de hipoxia, uno, en vez de pensar que se va a producir gran cantidad de óxido nítrico benéfico, no, al final eso va a terminar con una formación de peroxonitrilo, que es una especie reactiva de oxígeno. Entonces,
esa vasodilatación y caída de la presión arterial, bueno, por supuesto, me lleva a una isquemia generalizada y más adelante, bueno, vamos a la cuarta etapa de lo que decía la fase del shock, un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Más allá de ello, simplemente la muerte. Para el caso del shock anafiláctico, bastante parecido a lo anterior, en este caso cualquier sustancia ajena, foránea, polen, polvo, cualquier partícula, por supuesto, va a activar a los mastocitos y fíjense que ellos, en conjunción con la inmunoglobulina E, que es lo que está aquí en la superficie, por supuesto, van a generar la respuesta, puesto que la inmunoglobulina E va a promover que el mastocito libere sus gránulos intracelulares, donde tenemos aminas biogénicas como la histamina, y recuérdense que con ella hay una vasodilatación y por supuesto también un aumento de la permeabilidad, citoquinas como el factor de necrosis tisular y enzimas como la triptasa. Consecuencias, bueno, se incrementa la permeabilidad vascular a nivel bronquial, hay broncoconstricción, hay hipermotilidad intestinal, hay inflamación con vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, y puede haber lesión intravascular con remodelación tisular. El shock cardiogénico, bueno, es el que más conoce todo el mundo. Se produce cuando el miocardio se disminuye en fuerza para la contracción, como ocurre en el infarto, que es el ejemplo, por supuesto, más conocido por todos. En ellas hay disfunción miocárdica porque ya hay disminución de la fuerza de contracción, y eso automáticamente nos dice que si no se contrae bien, bueno, por supuesto hay disfunción sistólica. Por aquí es muy fácil entender que si no me contraigo bien, el volumen que voy a inyectar va a estar disminuido y el gasto cardíaco va a estar disminuido, lo cual me lleva a la hipotensión. Pero también me lleva a entender que como se está contrayendo poco, el cuerpo, para tratar de compensar esto, va a aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumenta el tiempo sistólico y se disminuye el tiempo diastólico, es decir, que va a haber menos relajación, y eso por lo tanto me va a llevar a disfunción diastólica, lo cual incrementa la presión intraventricular al final de la diástole, esa presión telediastólica que tienen allí, y por lo tanto se incrementa la presión en la aurícula izquierda y de allí por supuesto hacia los pulmones. Entonces, en cualquiera de los casos, la sumatoria de la disfunción sistólica y diastólica me disminuye la perfusión coronaria, lo cual es un círculo vicioso, porque si no hay perfusión coronaria, el miocardio sigue sufriendo más y por supuesto hay más disfunción, y si la bomba no se contrae bien, bueno, también hay disminución de la perfusión sistémica, y entonces ahora vamos a tener una condición de acidosis sistémica. En el shock neurogénico debemos entender que allí hay una lesión medular fundamentalmente, o en algunos de los sitios que implica el control simpático de la circulación. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay una lesión medular, una lesión a nivel de columna cervical, en ese momento se pierde, por supuesto, el control del sistema simpático, que recuérdense que allí ellos producen vasoconstricción con aumento de la frecuencia cardíaca, y al perderse esa conexión, simplemente hay lo que se denomina una vasoplegia, es decir, que simplemente se dilatan los vasos, puesto que no hay quien los regule para que haya una contracción, y por lo tanto el paciente va a hacer una hipotensión bastante sostenida. Y también a esa hipotensión le agregamos que al no haber sistema simpático que aumente la frecuencia cardíaca, va a haber esa hipotensión con bradicardia. Eso es en el shock neurogénico. Para el caso del shock obstructivo, en este caso el corazón como bomba no tiene alteraciones, simplemente no se le permite, bien sea que se ejerza bien la función sistólica o la diastólica. Para el caso de la función diastólica, aquí tenemos un ejemplo arriba y a la derecha. Nótese que si el paciente tiene, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, bien sea por agua, por sangre,
Ese taponamiento, esto que ven aquí es la membrana del pericardio, y adentro, entre el corazón y esa membrana, está el líquido, en este caso sería sangre, que está comprimiendo al corazón, porque en la medida que esto se llene, se comprime al corazón, y al comprimir al corazón no le permite distenderse, y por lo tanto la función diastólica se compromete. Entonces, en ese caso, el llenado de las cámaras ventriculares está disminuido o ausente, y si no hay volumen dentro de esas cavidades, no va a haber volumen latido y el paciente entra en shock. En otros casos, como aquí abajo, fíjense que el corazón como bomba no tiene mayores complicaciones, pero los vasos a donde debe llevar el flujo sí tienen problemas. Vemos aquí en la rama izquierda principal de la arteria pulmonar, ahí hay una obstrucción, es decir, que hay lo que se denomina un embolismo pulmonar. Entonces el corazón trata de enviar el flujo o el volumen desde el corazón derecho, desde el ventrículo derecho hacia el pulmón, y no se puede puesto que hay una obstrucción allí. Entonces va a haber una alteración que va a generar un desbalance entre la VAQ, es decir, entre la ventilación y la perfusión, y eso va a generar también una condición de shock. Clínicamente, el paciente con shock siempre se ha dicho desde muchos tiempos que es aquel paciente en donde se va a generar una presión sistólica por debajo de 90 milímetros y una presión media por debajo de 60 milímetros, acompañado de taquicardia. Pero en esto hay que tener mucho cuidado, como siempre se comenta, porque por ejemplo existen adolescentes y damas jóvenes, sobre todo las damas muy delgadas, que usted le mide la tensión en reposo y tiene 90-60, 90-50, y pueden tener 101 latidos por minuto. Si esa persona de repente no desayunó y se cayó, por supuesto se va a desmayar. Es decir, que puede tener lo que conocemos como un síncope. Pero el hecho de que tenga ese síncope no implica que va a tener un estado de shock, puesto que cuando usted acueste a esa persona, le suba los pies, ella ahí mismito recobra la conciencia y le da un poquito de líquido y le sube la presión arterial, obviamente eso no es un shock. Eso es importante reconocerlo, porque no es que todo el mundo que tenga esos parámetros que yo acabo de comentar allí y que ven ustedes en la lámina, bueno, como dice esto allí, estrictamente es un shock. Recuérdense que el shock conlleva primero una causa importante como las que hemos visto allí, y también que no mejora con medidas básicas. Es decir, que si usted acuesta al paciente y le da un vasito de agua, con eso usted no va a mejorar un shock. Es decir, que el shock se mejora en condiciones intrahospitalarias. Desde el punto de vista respiratorio, bueno, por supuesto, hay taquipnea por alcalosis respiratoria al inicio, ¿sí? Y si se disminuye la perfusión, bueno, hay oliguria, y obviamente eso va a generar disminución en la formación de orina. Lo último que puede, en la mayoría de los casos, alterarse es el nivel de conciencia. Es decir, que un paciente puede estar en shock y puede tener la función neurológica todavía conservada, exceptuando, por supuesto, que el paciente haya tenido un traumatismo, un politraumatismo, y se haya incluido el traumatismo cráneoencefálico, y eso sería otra condición. Esto aquí es importante también recordarlo, porque muchas veces el paciente, estando en shock, aunque tenga sus ojitos cerrados, todavía oye y sabe lo que está oyendo. Y muchas veces nosotros podemos cometer algo que en medicina podríamos decir que sería iatro, es decir, algo indebido o incorrecto. Iatrolalia, lalia de lengua, del verbo, es decir, que usted comente algo indebido con ese paciente, es decir, que diga, no, mire, este paciente se ve mal, este paciente no matricula, es decir, cosas que no son alentadoras para el paciente. Entonces uno tiene que actuar de manera correcta y respetando, por supuesto, la dignidad de cada paciente. En caso de que existan signos importantes de hipoperfusión, bueno, hay alteraciones cutáneas, puede haber lividez, cianosis, palidez, disminución o ausencia en el llenado
capilar, y cuando usted tome una muestra de sangre, bueno, tendrá en gases arteriales una acidosis metabólica posterior. No me queda más que despedirme de ustedes. Si han visto esta presentación es porque están más cerca de su objetivo final, que es ser médicos. Y más adelante, cuando sean médicos, deben recordar varias cosas. La primera de ellas es que solo Dios da el sentido de la vida, y por supuesto ni ustedes, ni este servidor, ni nadie tiene el derecho a quitarla bajo ningún concepto. De igual manera, cuando los pacientes están en edad bastante avanzadas, y a pesar de ello, tampoco somos dueños de la vida para decidir retirarla, bien sea de manera unilateral, pensamiento personal de cada médico, o en conjunción con los familiares. No somos jueces. Y la medicina, después del sacerdocio, es la siguiente vocación de servicio. Por favor, no se entreguen al Dios del dinero, es decir, que no vendan medicina. Somos médicos, somos la prolongación de las manos de nuestro Señor Jesús para curar a nuestros pacientes. Y recuérdense que ustedes no están oyendo estas clases ni están en la carrera de medicina porque fue una casualidad. Se les dio ese talento, y como ven allí en la lámina, si usted esos talentos que se les da, usted los multiplica a favor de los pacientes, usted por supuesto habrá ganado un lugar en el cielo. Si usted con los talentos no hace nada, simplemente se vende al Dios dinero, aquí en la tierra vas a tener mucha comodidad, pero no quisiera decirte ni que quisieras tú saber lo que espera más allá. Que Dios os bendiga.